Hola, hola. Buenas. Hola de nuevo, de nuevo. Hola, hola. Hola. Una pregunta antes de que empecemos. Esto se está grabando, ¿no? Sí, ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos acceder al video ese después? sí, contestable si querés, digo. Hola, perdón. ¿Cómo? Buenas tardes, que hoy no hablé casi nada. Sí, va a estar subido al canal de YouTube, probablemente en algunos días porque hay que ponerle títulos y qué sé yo y mejorar el video, pero va a estar todo disponible, si todo sale bien. Genial. Muchas gracias porque, bueno, Viole lamentablemente no pudo estar hoy, pero quería Uh, verlo. bueno, genial entonces. Y además está bueno volver a pensar, viste que no es lo mismo. Uno después lo mira, escucha más atento, tiene... No, yo no me soporto en video y además después me reprocho cosas que dije y digo, y lo vuelvo a ver y digo, no, ¿cómo puedo haber dicho eso? Y quedó grabado. Y por ahí también recordar que los videos de las obras van a estar colgados hasta hoy a las 0 horas ya se bajan. Para quien quiera revisitar después de los desmontajes por ahí los videos, es una instancia que está piola también. Sí. Ah, perfecto. Bueno, estamos en la última parte de la tercera jornada del desmontaje, esta instancia interesante de reflexión y aprendizaje y de construcción de la tarea creativa de los artistas, a cargo de Alberto Moreno, coordinador, que ya estamos aquí todos listos para comenzar. Seguimos con la obra Charles y el escarabajo gigante, y por parte de las integrantes del equipo está Daniel, que aquí ahora se llama Juan Pérez, pero que es un nombre de ficción. Bueno, Alberto, cuando quieras, tenemos el tráiler ya listo para mostrar y la coordinación sigue en tus manos nuevamente. Son 1:10. Perfecto, muchas gracias, Elsa. Bienvenido, Daniel, Juan. Y bueno, mientras van entrando con las cámaras los demás compañeros y compañeras, vamos al tráiler y luego continuamos con Daniel para que nos comentes un poquito cómo fue el proceso de trabajo de esta obra, atendiendo como a esos puntos, ¿no?, que señalábamos anteriormente. No sé si estuviste escuchando, digamos, cuáles fueron los momentos claves, ¿no?, del trabajo, ¿no?, atendiendo no solamente aquello que potenció, sino también cuáles fueron las dificultades o aquello que no generó, ¿no?, digamos, fluidez en el proceso. Vamos al trailer. Buenos días, señores alumnos. Buenos días, señor Darwin, que llegó tarde. ¿Y cuándo vuelve para contarme todo? Escucha, Charles. Tengo que ir a contarle a mi papá. Charles, escucha. Bienvenidos a la vida del joven Charles Darwin. Chojito, ¿eh? Que la ciencia no es una religión. Mire que le tiro con el cabestante. El
restante es una vela, ignorante. ¿Cuánto dijo? Bueno, está bien. Tengo 2 millones de años. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bien, Daniel, si querés comentarnos un poquito cómo fue el proceso. Bueno, esta obra tuvo un proceso súper largo de varios años. El disparador fue un encargo. Yo había hecho otra obra que, bueno, tuvo una postulación al Villafañe y hubo un momento en el que tuve una cierta visibilidad, y vinieron y me encargaron una obra sobre la vida de Charles Darwin para hacer en el Museo de Ciencias. O sea, y a mí al principio no me parecía un sujeto interesante, o sea, me parecía dogmático, que es algo que se ve mucho en el títere y en el teatro de objetos, de reducir el lenguaje a una herramienta para enseñar. Y también me parecía algo que carecía de conflicto, o sea, me parece muy aburrido hacer una obra en la que uno tira dato, más dato, más dato, más dato. Pero bueno, si Mussorgsky hizo cuadros de una exposición por encargo, ¿por qué yo no aceptaría un trabajo pago como artista por una vez? Bueno, el tema fue encontrar un conflicto, ¿no? Esa era como la primera pregunta. No me interesaba hacer una obra en la que yo contaba que la teoría era esta y después la teoría era aquella y después apareció este dato y después apareció este objeto y entonces se hizo ese cálculo, y eso teatralmente me parece aburridísimo. Entonces, bueno, yo había hecho un par de obras históricas antes con objetos y hice lo mismo que había hecho anteriormente. Me compré todo el material que me podía comprar sobre Darwin. Tengo todas las obras de Darwin. y me puse a leer hasta que encontré algo, o sea, un quiebre que me parecía interesante. La muerte de la madre, cuando él es chico, el hecho de que el padre lo saca de la casa, de que todo el mundo se burlaba de él en la escuela, pensaban que era un retardado. Y entonces esta idea de la identidad, la lucha por la identidad, la lucha por la aceptación de la diferencia, la lucha contra la discriminación, contra la segregación, que es muy fuerte en Darwin. Por ahí no se habla todos cuando hablamos de Darwin, nos imaginamos este viejo pelado que aparece en las ilustraciones, pero cuando Darwin se vino para acá, tenía 20 y pico. Y en realidad él publicó su obra a los 60 y pico, y siempre tuvo miedo de publicarla por lo que iban a decir, hasta que unos amigos vinieron y le dijeron: si no la publicás, hay otros científicos que están haciendo lo mismo que vos y te vas a quedar atrás si no la publicás. Pero bueno, toda esta parte de la segregación de Charles Darwin no se habla, y me pareció que era mucho más interesante. Decir, bueno, caremos por ahí. Esto sí es un conflicto, esto es una historia que vale la pena contar. Bueno, me puse a trabajar, y hay un momento que fue muy divertido porque viene una chica de la productora y me dice: ¿ya está lista la obra? Y yo le dije: sí, la obra ya está lista, pero todavía no la escribí. Y entonces me dijo: ¿Cómo puede ser que está lista si no está escrita? Porque lo que yo empecé a hacer es, empecé a improvisar con muñecos que tengo acá en mi casa, con esta compu, con esta cámara. Acá tengo muñecos que no están en la obra, ¿no? Que se los manoteaba. Por ejemplo, este fue el profesor originalmente, que es un muñeco de Star Wars, pero bueno, es bien cara de tiene esta mano acá para arriba diciendo: ahora vas a ver. Y entonces manoteaba cosas y probaba, y el primer Charles Darwin me lo masticó mi perra Dogo, lo tengo por ahí todo masticado. Y bueno, la escribí. En ese momento vino la productora y me dijo:
No, el museo ya no cambió a la gente del museo y no se va a poder hacer. Lo siento mucho, pero hasta acá llegamos. Entonces fue como, bueno, ya está. Esta obra yo no la quería hacer, o sea, no era una idea mía. Me la encargaron, y bueno, ahora se cayó y se cayó. Después la conocí a Violeta, con Violeta retomamos una obra anterior que yo había hecho. Y bueno, Violeta es una persona que es súper pujante, es una lástima que no esté acá porque ella, bueno, ahora estamos trabajando otra obra también que yo escribí antes, y es ella la que me dice, pero a ver, desempolva esto, pero esto está bueno, hay que hacerlo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer Charles y el escarabajo gigante, y también por el hecho de que yo me di cuenta que no la podía hacer solo. La primera obra que hice yo, la hice solo. Solo. Sí, en una sala, alquilé una sala de ensayo, llevaba todos los objetos, ponía la cámara donde me grababa, que es un sistema muy malo, no se lo recomiendo a nadie. Consigan a alguien que sepa dirigir. O sea, y después cuando agarré el texto de Charles y el escarabajo gigante me di cuenta que solo era imposible. Hay escenas que hay 4 personajes, 5 personajes, ¿no? Tenés que ser un pulpo para manipular todo. Pero con Violeta, que es una manipuladora súper competente, mucho mejor que yo, ella tiene una formación de muchos años, aunque es súper joven. Empezó en la escuela de títeres de acá de Neuquén cuando era una niña muy pequeña y siempre se dedicó a eso, antes incluso de saber que se iba a dedicar a eso, ¿no? Así que es una manipuladora brillante y entonces ahí dijimos, bueno, sí se puede hacer. Y nos pusimos a trabajar sobre este texto, carentes de dirección, en cierto sentido, porque también, o sea, la idea era que yo dirigía, pero dirigir una obra en la que vos estás adentro es dirigir desde una subjetividad enorme. O sea, siempre tenés una subjetividad como director, pero por lo menos podés espacialmente estar afuera y tener un rol diferenciado con la gente que está en el escenario, pero la superposición de roles también hizo que fuera complejo esto. Estaba escuchando lo que decía Sofi hace un rato sobre la dirección, la verdad que me identifiqué un montón lo que decía ella y me encantó esta metáfora del ring. Sofi, te la voy a robar. Porque bueno, a mí yo me formé como director en otro lado, no en Argentina, y encuentro que el lenguaje construye muchísimo. La palabra director, aquel que dirige, me parece que enseguida es jerárquica. Y en francés se dice, digamos, acomodador de escenario sería como la traducción más cercana. Entonces es como que, aunque a veces son muy, muy tiránicos los franceses, la idea de esto del acomodador de escenario es, no estás arriba ni estás abajo, estás en otro lado. Yo soy el piloto, vos sos el mecánico, vos sos el ingeniero, yo soy el arquitecto. Y entonces, bueno, trabajamos mucho desde ahí, fue un cierto tira y empuje en un momento, sobre la manipulación, un montón de cosas. Trabajamos mucho en esta técnica que tienen la gran mayoría de los personajes, que bueno, la armamos un poco combinando varias técnicas tradicionales, que es una mezcla de varilla con una cierta idea de hilo, porque hay personajes que tienen un elástico. Bueno, el personaje de Taos aparte tiene una manipulación totalmente diferente. Entonces, bueno, trabajamos muchísimo con Violeta. Toda la expresión de los pies, el personaje de Charles, para mí es re interesante porque no tiene brazos, pero lo expresa todo, con los pies. Duda y levanta un pie, se enoja y golpea con el pie en el piso. Entonces estuvimos un montón de tiempo haciendo cosas como, bueno, andá caminando hasta la mitad del retablo y poníamos un objeto y ahora dale la vuelta y volvé caminando para atrás. Lo que parece una pavada si le hace una persona, pero con un títere hacer esto era como ¡ah!
súper complejo, y entonces tuvimos como que inventar, no realmente, porque todos los gestos ya existen, las técnicas tradicionales los tienen, pero adaptarlos a esto. El personaje de Charles también es muy chiquito, entonces era súper difícil, porque un títere más grande enseguida disimula tu mano mucho más en el personaje de Charles. Bueno, Violeta lo hace súper bien, pero cualquiera que agarre el personaje de Charles y lo quiera manipular va a ser así, y no se va a ver, lo va a tapar. El personaje de Charles es esto, es re chiquito. O sea, es un poquito más, pero... bueno, y después tuvimos mucha construcción, mucho trabajo de diseño, de pruebas. Hay un montón de objetos que andan dando vuelta por acá que no están en la obra, de probar cosas. La ciudad de Londres, hicimos una maqueta en 3D con yeso y luces adentro y LEDs, una cosa enorme, que después nos dimos cuenta que era un armatoste insoportable, que solo para una escena no tenía ningún sentido. Y bueno, probamos cosas, tratamos de trabajar mucho con la luz. Teníamos muchas ganas de que lumínicamente fuera interesante la obra. La verdad que en el video tuvimos muchísimos problemas, porque en realidad contratamos a alguien que al último momento nos dejó a pata, y tuvimos que contratar a otra persona en la última semana, y quedó muy oscuro el video. La obra en realidad es más clara. Más clara. Y bueno, estamos bastante contentos de lo que quedó con la luz, y estamos bastante contentos también de lo que narra, la obra. A mí una de las cosas que me costó muchísimo fue el final, la escena del final. Creo que la escribí de nuevo como 15 veces, porque no quería hacer algo a lo Disney, no quería hacer algo súper dogmático, de decir esto está bien, esto está mal. Quería que sea rara. Y bueno, hoy el conflicto central es el conflicto de la pérdida, ¿no? De la identidad y la pérdida. La búsqueda de la madre. Pero tampoco queríamos hacer, eso lo hablamos un montón con Violeta, una mentira. No queríamos decirle a los infantes que iban a ver esa obra, si se muere tu mamá no pasa nada, después la vas a encontrar de nuevo. Y entonces era como, bueno, ¿qué le vamos a decir a estos infantes que van a ver la obra y se van a encontrar con este planteo de la muerte, ¿no? Claro. Y estoy bastante contento de cómo se resolvió. Tuvimos una experiencia genial en Aluminé, en el encuentro provincial de Teneas, que es el Teatristas Neuquinos Asociados, para los que no son de Neuquén. Fuimos a una comunidad mapuche. Uh-huh. Y entonces, bueno, estuvimos en una escuela, y se lo hicimos a todos hicimos varias funciones para todos los infantes de la escuela, y que después comimos con ellos. Y una nena me dice, ¿por qué el profesor no le dice que la madre se murió? Y yo le digo, porque es difícil. Y me dice, no, perdón, le digo, porque no se anima. Y entonces ella me dice, claro, es difícil. Tenía 7 años. Y para mí eso fue genial, fue como la percepción de que pasaba todo lo que nosotros queríamos transmitir, pasaba. O sea, se transmitía, ¿no? Uh-huh. Bien, buenísimo, Daniel. No, incluso yo empezaba a pensar a partir del título, ¿no? Que te escuchaba ahora y digo, como esta tensión, ¿no? de los trabajos que por ahí nos surgen, estos trabajos por encargo, ¿no? Esta tensión entre lo que ya está prefijado, ¿sí? O sobre una historia, o sobre una idea, o sobre un mensaje,
y lo que uno quiere, o como el punto de vista que uno tiene, ¿no?, sobre ese material, o recién encontrarse con ese material, ¿no? A lo mejor por ahí, lo que voy a decir, nunca se te hubiera ocurrido trabajar sobre Darwin, pero apareció, ¿no? Y entonces como le vamos a robar la metáfora a Sophie, ¿no? Como ese boxeo con el material, ¿no? Cómo va esa lucha, ¿no?, con el material. Y yo, analizando el título, ¿sí?, me parecía que ahí había, que en el título está como todo el entramado a nivel del significado, y ahora escuchándote sobre el proceso, que en el título ya está claro, ¿no? Fíjate que es Charles y el escarabajo gigante. No dice Charles Darwin. A propósito. ¿No? La eliminación, ¿no?, la eliminación del apellido, ¿sí?, le quita la dimensión de esta que decía del prócer de la ciencia, ¿no? Este viejito pelado, ¿no? Y ubicándolo en la dimensión personal, ¿no? Como, no es lo mismo decir solo el nombre de pila a decir el nombre y apellido, o solo decir el apellido, ¿no? Como esta etiquetación en relación con los nombres, ¿sí?, ya está marcando una línea de trabajo, ¿no? Y que eso se nota a lo largo de toda la obra, la dimensión biográfica, la dimensión personal de este joven, ¿sí?, pero atravesado en el contexto de la ciencia de la época, ¿no? Que en el mismo título ya está, ¿no? Digamos, el lado personal, biográfico, humano, ¿no?, de este adolescente, y por el otro lado, la idea de que el escarabajo, ¿no?, lo que tiene que ver con lo natural, es gigante, ¿no? Digo, Darwin desaparece, se elide en el título el nombre de la ciencia, como es Darwin, y aparece el elemento natural, como es el escarabajo, pero gigante, ¿no? Y ahí también nos tira la otra línea realmente interesante de abajo con las formas, ¿no? Yo veía como que todos los títeres tienen formas geométricas, ¿sí?, de un nivel de abstracción muy interesante, muy potente. Los niños, las niñas reaccionan frente a ese tipo de objetos. Y frente a la naturaleza donde no hay formas geométricas, ¿no?, donde no hay líneas puras, ¿no? Como en lo formal, digamos, ya está como toda la explicación, ¿sí?, de esta oposición entre, por un lado, la ciencia, que solo mide o determinadas ciencias, no sobre todo las ciencias naturales, las ciencias duras, ¿no?, que solo mide, que solo pesa, que se maneja en la dimensión de lo visible, de lo táctil, ¿no? Y por otro lado, las otras dos dimensiones, ¿no?, la dimensión humana de este personaje, y después la dimensión religiosa, ¿no?, la dimensión mágica, ¿sí?, mágica en el sentido de creencia, ¿no?, de donde aparece la fe, Sí, claro. ¿no?, la ciencia frente a la fe, ¿no?, esa lucha que la vamos a encontrar en todos los tratados habidos por haber en relación con la ciencia moderna, y sobre todo con las teorías evolucionistas de Darwin. Y el otro punto que me parece interesante del trabajo, que se inscribe dentro del relato de viaje, Sí. ¿no? Digo, como el relato de viaje que es fundacional de la literatura, fundacional de gran parte de nuestra cultura occidental, ¿no? Digo, el primer gran texto de la literatura occidental es un viaje, ¿no?, que Ilíada y Odisea, suponiendo que haya existido un Homero, ¿no?, como
el relato de viaje inaugura la literatura, ¿no? Y después podemos pensar todos los relatos de viaje que tenemos en el campo de la literatura, del teatro, de la ciencia, ¿no? Cuando uno por ahí revisa los textos científicos, casi que son relatos de viaje, ¿no? Se va contando los obstáculos, los descubrimientos, la exploración hasta llegar a un conocimiento posible. Y entonces ahí me parece que ese relato de viaje se vincula con un relato de iniciación, ¿no? Creo que el centro de este trabajo está en la iniciación de Darwin en el campo de la ciencia, ¿no? En el campo del descubrimiento, y que tiene todos los elementos, este trabajo, desde el punto de vista narrativo, todos los elementos de un relato de viaje, ¿no? Digamos, quien viaja escribe su viaje, no, digo, no termina completándose el viaje si no hay alguien que escribe o cuenta, ¿no? Digamos, uno viaja para contar que viajó, ¿no? Y también cómo acá aparece los últimos viajes previo al viaje turístico, ¿no? Digo, el mundo contemporáneo se caracteriza justamente por el viaje turístico generado por una maquinaria, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo. Sin embargo, estos son los últimos viajes vinculados con el conocimiento, ¿no? Acá se viaja para conocer, se viaja para tener aventuras, se viaja para iniciarse en otro mundo, y eso me parece que está bueno ahí. Sin embargo, ahí me parece que hay un tercer viaje que no logro verlo en el material, y que es el viaje colonial, ¿no? El viaje de colonización, ¿no? Cuando yo vi tu trabajo, Daniel, me fui a revisar algunas cosas y me encontraba con que justamente, ¿no? la Patagonia se construye por los extranjeros que nombran y le dan una identidad al territorio patagónico, ¿no? Digamos, con una intención básicamente de colonización, ¿no? Digamos que lo hace Darwin y después lo van a hacer un montón de gente, ¿no? Hay un material muy interesante de David Viñas, ¿no? Que aborda justamente cómo se construye, cómo los extranjeros construyen una identidad y nombran al territorio patagónico, ¿no? Y donde aparece estas intenciones coloniales, ¿no? Entonces me preguntaba si tras de estos relatos de viajes de iniciación, ¿sí? de descubrimiento, de conocimiento, no hay otro relato que está ocultado, ¿sí? Y que está ocultado por la historia oficial también, ¿no? Digamos, de cómo se construye la identidad patagónica vinculada con la mirada extranjera. Y hay un material muy interesante de Jens Andermann, un tipo que trabaja sobre cómo se construyen las espacialidades, y el libro se llama Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino, ¿no? Y tiene unas reflexiones muy interesantes sobre cómo va modificando los viajeros la mirada sobre la Patagonia. Y no solamente sobre la Patagonia en ese libro, ¿no? Sino sobre todo el territorio nacional. Eso me parecía como una de las grandes preguntas que yo le haría a tu material, ¿no? Es decir, ¿está ese tercer viaje oculto, ese tercer momento que puede ser conflictivo, ¿sí? Para pensar lo que aparece ahí, ¿no? En tu trabajo, Darwin en la Patagonia. Y la otra pregunta que me hago es que está vinculado con la forma de enunciación, ¿sí? Del relato y de los diálogos. Hay una contundencia muy fuerte
en el diseño de los títeres, ¿no? En la propuesta visual, sonora, de los movimientos, ¿sí? de lo escenográfico, ¿no? que también contrastan, ¿no? Digamos, el único momento en que empiezan a aparecer colores, por ejemplo, o por lo menos lo que yo veía obviamente no se olviden que yo veo un video, ¿no? Yo notaba que había como, en esa última escenografía que vos decías que al principio tenías como una maquinaria mucho más armada, sin embargo había un contraste, ¿no? de ese Londres que se vuelve con colores, ¿no? que se vuelve atractivo porque es el hogar de Darwin, ¿no? Digamos, vuelve como a ese lugar que es acogedor y que... y entonces ahí me pregunto, ¿sí? Es tan contundente todo eso que cuando aparece la voz, ¿no? de los actores, no noto, digamos, que vaya como, digamos, que tenga ritmo, que varíe en el ritmo. ¿No? Noto como un dispositivo que está ahí y que por ahí se desluce en relación con todo el otro dispositivo. No sé si soy claro con esto, Daniel, ¿no? Como me parecía que había que preguntar al material sobre esa dimensión sonora de la voz de los actores, ¿no? Y generar como una dramaturgia, ¿sí? Porque la dramaturgia a nivel de la historia es muy clara, la dramaturgia a nivel de la puesta, ¿no? de la puesta en escena es muy contundente. Digo, ¿cuál sería esa dramaturgia de la voz, ¿no? de lo sonoro del cuerpo de los actores ahí en escena? No sé si se entiende un poco lo que estoy tirando, Daniel. Sí, lo que no entiendo igual lo voy a preguntar, pero sí, estoy anotando cosas para bueno, después poder responder y charlar de cada una de las cosas. Bueno, vayamos por partes, como dijo Jack. Esto de la colonización, ¿no? Creo que es parte de una pregunta más grande que nosotros nos hicimos mucho, que es la idea de la realidad, ¿no? Estamos contando una historia que remite a lo real, a lo histórico, y además estamos contando una historia dentro del contexto del teatro para infantes, que es un teatro que en Argentina ocurre mucho en instituciones que no son teatrales, que sabemos que es muy probable que vayamos a escuelas, que vayamos a lugares en donde se percibe el relato teatral, sobre todo de un hecho histórico, como una enseñanza, ¿sí? que transmite la idea de la realidad pasada. Y nosotros rechazamos mucho esto. Decimos, no vamos a contar la realidad. Vamos a contar una ficcionalización a través de la cual nosotros hablamos de un conflicto que nos parece válido para compartir con los infantes, con decir, bueno, a ver, esto a vos te puede construir de una manera, desde lo estético, desde lo social, desde... entonces, bueno, justamente ayer estábamos hablando con Violeta de una parte de los textos de Darwin, del viaje del Beagle, en donde él habla de que se encuentra con unas plantas que son parte de un ritual del pueblo mapuche. Y entonces cuenta cómo participa de este ritual, él, o sea, lo ve, y cómo después ve unos criollos, que es un ritual en el que hay unas plantas, y entonces hay una relación de respeto entre el pueblo mapuche y las plantas, y después pasan unos criollos y las pisan. Las pisan a propósito porque saben que son plantas que son parte de la percepción simbólica del macrocosmos mapuche.
Bueno, él dice que le parece mal, ¿no? Básicamente, que lo encuentra como una falta de respeto. Entonces, hablamos un montón de, bueno, ¿quién era Darwin? Darwin tenía cosas que eran nefastas, vistas desde el momento presente, desde el hoy, ¿no? Pero también hay que percibir, en el contexto en el que él estaba, ¿no? Darwin habla, por ejemplo, de los naturalistas que van a Asia, y por ejemplo que en China se hacen llevar en palanquines, y él dice que eso es repugnante, que es como que habla de la esclavización. Pero también todo eso es como otro relato, ¿no? Un análisis de la relación social entre el pueblo, el imperio inglés y las... Sí. Y perdón que te interrumpa, Daniel. Hay una cosa que plantea Chekhov, ¿sí? En relación con las historias, y él dice, siempre una historia particular, ¿sí? Concreta, está en el marco de una historia general. Claro. ¿No? Digo, él trabajaba justamente estas vinculaciones de esta clase que estaba perdiendo el poder en Rusia, y todo el tiempo, digamos, se está filtrando eso otro, ¿no? Y en este sentido es lo que yo planteaba sobre esta historia particular, concreta, de Darwin, ¿sí? Y ese otro relato, digamos, colonial, claro, en función de cómo se le adjudica un nombre, una identidad, una característica al territorio patagónico. Nosotros que no solamente lo hace Darwin, ¿no? Lo van a hacer un montón de viajeros, ¿sí? Y también después va a ser una construcción de los propios artistas y sobre todo literatos y filósofos argentinos. En ese sentido era la primera pregunta, ¿no? Lo planteábamos más desde la idea de el absolutismo de lo religioso en el siglo XIX. Sí, eso está claro en el trabajo, ¿sí? Digamos, eso está claro. Digo, yo solamente estoy tirando esto como para preguntarle al material, ¿no? No es como para que... No, está bien, está bien. Me parece una pregunta interesante e incluso nosotros nos la hacemos la pregunta. ¿No? Por eso le decía, hablábamos con Violeta y hablábamos, por ejemplo, de decir, bueno, podríamos poner palabras en Mapuzungún. Y al mismo tiempo decimos, es un terreno súper delicado. Bueno, Violeta es mitad mapuche, yo no. Yo tengo ascendencia charrúa, no se me ve para nada porque el lado de mi papá son todos de Rusia, pero tengo un lado... Pero también es una cuestión que nos planteamos y en un momento dijimos, es muy delicado, porque nosotros, aunque tenemos una ascendencia, no estamos en esa cultura y entonces... en cierto sentido se siente como invadir voces, es decir, bueno, me adueño de la voz de un pueblo del que yo no estoy formando parte de la cultura en mi cotidianeidad. Creo que hay bueno, para mí hay algo que es súper claro, que es que hay como una, digamos, un psicólogo lo podría plantear como una división esquizofrénica. Charles Darwin se divide en dos. Entonces, está el Charles Darwin, que es el científico, y este es Erasmus, y está el Charles Darwin que tiene un conflicto identitario y trata de afianzar su identidad dentro de una sociedad hostil. Y creo entonces, creo que la obra más va por ahí, va en este mundo fantástico, ¿sí? En el que nosotros tomamos esta realidad histórica como un apoyo. Y bueno, vos estabas hablando de Campbell hace un rato. Yo soy súper fan de Campbell y bueno, Campbell habla de atravesar la oscuridad. Entonces hay un montón de cosas en la obra que son directamente relacionadas con Campbell. Hay una obra, por ejemplo, hay una escena que está en la oscuridad, que está al final de cuando él está en la Patagonia. Y creo que tiene mucho que ver el relato principal pasa por ahí. Entonces es como que hacemos el impas, muchas cosas de lo histórico, y decimos, bueno, esto que lo explique el maestro. Entonces sería como cuando
creo que hay una cuestión súper interesante para nosotros, es decir, generar interés. Es decir, que los infantes digan, uy, ¿quién era Darwin? Listo, todo el resto, una vez que el infante tiene esa pregunta, ya podés construir un montón. Pero yo creo que ningún niño que no haya visto la obra ahora está diciendo, che, ¿quién era Charles Darwin? No les importa, no tiene ninguna importancia en su cotidianidad. Entonces, más que darles datos y contarles es eso, digamos, dentro de lo tangencial a lo teatral, ¿no? Bueno, igual quería volver a algo que vos dijiste al principio, que para nosotros es súper importante, y es lo simbólico en lo plástico, que nosotros lo trabajamos un montón. No solamente en las formas, ¿no? Por ejemplo, que hay cosas que son muy obvias, como que todos los que son, digamos, más ortodoxos, su cabeza es un cubo. Y un cubo perfecto, no es un paralelepípedo como sería Erasmus, todas las aristas son del mismo largo. Y también trabajamos otras cosas, como por ejemplo, diferentes tipos de pinturas. Por ejemplo, el padre de Charles está pintado el frente con crayón, pero solo el frente. Si lo mirás de costado, se ve la madera. Entonces es como la idea de que tiene esta fachada de querer ser parte de la sociedad, pero que tiene algo atrás que es más auténtico. El profesor, por ejemplo, está pintado con una pintura impregnante. O sea que ya está todo invadido por ese... y eso lo pensamos un montón. Cada cosa, la madre, por ejemplo, que son estos dos triángulos, ¿no? Y además que es muy esotérico la idea del doble triángulo. Entonces lo acercamos más a la idea del misticismo. Lo pensamos un montón, y creo que las diferentes edades lo perciben de diferentes maneras. Alguna gente viene y me dice, uy, buenísimo el carácter simbólico de... Otros vienen y me dicen, claro, los ingleses son recuadrados. Ya porque está dentro del lenguaje popular, cuadrado es ser ortodoxo, sinónimo de ortodoxo, ¿no? Pero... Y hay algo, y lo último que dijiste, que no lo entendí bien. Cuando decís lo de las voces, ¿estás hablando de la entonación, del volumen, de la construcción literaria? Estoy hablando de la totalidad, ¿no? Digo, creo que... ¿cuál es el diseño de lo sonoro? ¿Sí? No estoy discutiendo lo que se dice, sino estoy preguntando sobre el diseño, ¿sí? De la sonoridad. Ajá. ¿No? Yo lo que percibo es lo que te decía anteriormente, ¿no? Hay una contundencia y un trabajo muy fuerte en las otras dimensiones, que esa, ¿sí? Resalta porque no tiene variaciones, ¿no? Claro. Está todo en un mismo tono, todo en un mismo volumen. Si bien hay una diferencia entre lo que son las escenas de los propios personajes y la irrupción, digamos, de ese narrador que entra en dos momentos, yo preguntaría, digamos, a esa dimensión del trabajo, ¿qué posibilidades tiene para que equilibre con todas las otras dimensiones del trabajo? En ese sentido era la pregunta, hacerle al material en concreto, ¿no? Digo, más que claro, a uno como artista pensando la obra, sino ya directamente al material. A ver, digo, acá necesitamos que esté en un nivel mucho más alto de volumen, con otra velocidad, a nivel de qué cosas quiero subrayar, ¿no? En función de todos estos planteos que vos hacías, qué cosas voy a subrayar, qué cosas van a quedar en segundo plano, digo, como componer también esa dimensión del trabajo que queda en visibilidad, porque lo otro es muy contundente, ¿no? Digo, en ese sentido me refería. ¿Sí? Bien, no sé si hay algo que estén preguntando, abrimos la discusión un poquito. Bueno, cómo no. Estamos ahí esperando si alguien quiere hacer una participación escrita o alguien quiere comentar. Comentar, preguntar algo.
No tenemos ningún comentario por el momento. Bueno. ¿Nadie? ¿No? No hay preguntas ni comentarios. Sofi está levantando la mano. Ahí está. Aquí levanto, a ver, ¿se me escucha ahí? Sofi levanta. Ahí te escucha. Hola, no, yo levanté para pedir la palabra, pero es en relación a algo general en términos del selectivo y de este espacio que se habilitó ayer y hoy. Pero pido la palabra, pero lo dejo para cuando se termine con esta instancia. Dale, perfecto, Sofi, sí. Bueno, ¿algo que quieras comentar, Daniel? ¿Alguna observación, comentario, pregunta? No, seguro que después, dentro de media hora, se van a ocurrir varias. Dale, no hay ningún problema. Bueno, quedamos entonces cerrando, sin cerrar ninguno de los trabajos, porque todo... hemos terminado abriendo más que todo, ¿no? Que era mi idea de estas jornadas, de esto que yo he denominado preguntas, ¿no? Que en algunos casos no es una pregunta, ¿no? Sino es como decir, bueno, miremos esto, qué es lo que está pasando con esta dimensión del trabajo. Y la intención fue tratar de ser muy respetuoso de todos los compañeros, de todos los trabajos, porque yo estoy de igual a igual, ¿no? Digamos, no es que yo vengo a mirar algo que nadie vio, ¿sí? En ese sentido, yo también soy un laburador y la peleo día a día y, digamos, sabemos lo que es hacer... teatro independiente en las provincias. Yo ahora me tengo que salir corriendo a hacer una mudanza de una escenografía y después tengo que limpiar el teatro para entregarlo. Digo, sabemos de todo eso, ¿no? Y también la idea es como potenciar los trabajos, ¿no? Yo creo que lo que sucede en las producciones teatrales de las provincias son trabajos muy potentes. Y no es que lo que se hace en Buenos Aires o en ciertos centros culturales de poder son mejores que lo que hacemos nosotros en las provincias. La única diferencia es que hay otro tipo de trabajos, ¿no? Hay otros ajustes que por ahí nos están faltando a nosotros. Y yo creo que el diálogo, la confrontación de posturas, también conocernos, ¿no? Porque por ahí nos desconocemos los que estamos habitando y produciendo y generando políticas teatrales en las provincias, nos desconocemos mucho, ¿no? Por eso también agradezco a Fernando y a todo el equipo del INT esta posibilidad de que nos conozcamos, de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, y que hayan aceptado generosamente una mirada particular, concreta, como es la mía, ¿sí? Y bueno, justamente la idea fue abrir los trabajos, ¿no? Preguntar los trabajos para ver qué genera, ¿no? No solamente en este que tienen, sino en los que vienen. Así que bueno, por mi parte eso, agradecer mucho la generosidad, la escucha, las palabras, el aprendizaje de estas jornadas. Así que bueno, les dejo la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando. Justamente por cerrar queríamos invitar a Sofi que haga su comentario ahí final para poder hacer el cierre general. Sí. Y no solo de Sofi, Elsa, ¿no? Sino de todos los que quieran comentar, participar. Sí, sí. ¿Sí? Digo, parece que me reapropié del espacio de las preguntas. Claro, sos la vocera. Bueno, reagradecida por el espacio, me parece siempre interesante cuando se puede conversar en relación a las obras, tanto con quien las realiza como
con otras miradas. Coincido en todo lo que planteás, Alberto, recién, me parece que es así. Nuestro trabajo como elenco, hablo del elenco, uno de los elencos donde participo, tiene que ver con generar una identidad propia del lugar donde hacemos teatro, sacando un poco la mirada del Buenos Aires centrista o europeicentrista, lo que sea, y focalizándonos y localizándonos acá en este valle donde producimos. En relación a eso, nada, no hay muchas buenas maneras de decir esto, porque es reiterativo de todos los años. A mí me parece, y no soy la más indicada para decirlo, pero me parece muy tocado que haya solamente 6 obras. En Río Negro se tuvo que hacer un preselectivo, porque no había, y no es por comparar, quiero decir, somos provincias en donde yo trabajo en Río Negro y la gente de Río Negro trabaja en Neuquén, o sea, somos provincias vecinas, pero que compartimos muchísimos aspectos en términos de producción. No sé finalmente cuántas van a estar en video, pero hubo que hacer una preselección porque no entraba en la cantidad de obras en donde se iba a llevar adelante el selectivo, estoy hablando en la presencialidad. Y acá no es algo nuevo, no es de este 2021 con lo específico de lo virtual, que hay poquitas obras. Vienen habiendo pocas obras desde que yo volví a vivir a Buenos Aires, hace 6 años, siempre hay muy pocas obras. Y no es que en Neuquén no hay producción, porque en mayo tenemos el encuentro de Teneas, donde hay 23 obras de teatro. O sea, hay 23. La pregunta es, para la representación del INT, para el instituto, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, y no es una pregunta para que me la contesten, yo no quiero la respuesta, me gustaría que suceda de otra manera, porque claramente hay un engranaje que no está funcionando como debería de funcionar. Porque si en Neuquén, una provincia que para un encuentro tiene 23 obras, y son 23 porque se bajaron muchas, porque no pueden viajar a Neuquén, porque hay mucha más producción, lo sabemos todas. ¿Por qué eso no se traduce en lo que debería de ser una fiesta o un encuentro? Insisto, no es porque yo quiera no quiero la respuesta en palabras, quisiera la respuesta para el año que viene, que haya 15, 20 obras participando de este espacio y que Alberto, no sé, esté 5 días hablando de todas las obras que tiene la provincia, y lo tenemos ahí, no sé, encadenado al Zoom o a lo que sea para conversar. Nada, es una expresión de deseo más que que otra cosa. Digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Cuál es el engranaje que no funciona? ¿El INT no tiene vínculo con los elencos, con las obras? ¿Las obras y los elencos no quieren participar en lo que propone el INT? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que falla? ¿Y dónde está el quid de la cuestión? Bueno, nada, eso. Igual, Bueno, lo digo yo, perdón, Elsa, lo digo yo este año, pero es algo que lo vengo escuchando de todos los años, de acá a varios años atrás. Lo digo para que no se nos olvide eso. Muchas gracias. Besito. Bien, muchas gracias, Sofi. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Laura. sí, Laura. Obviamente, hermosas devoluciones, me parece que todos nos vamos con esta posibilidad de seguir pensando y ahondando el trabajo. Y con respecto a lo que dice Sofi, yo he participado en algunos selectivos que hemos sido me parece que sí, que obviamente que algo nos pasa, que nos cuesta presentarnos, armar las cosas como corresponde. Me parece que, bueno, puede haber un ingrediente de funcionamiento institucional y también algo que es de los elencos, me parece, de ponerse y de la importancia que tiene participar. A mí, más allá de lo que uno termina resultando, no sos ganador, la instancia de aprendizaje, de encuentro y de vinculación con los compañeros me parece re importante. Por ejemplo, ahora haberte escuchado, Sofi, haber escuchado como tus preguntas, tu forma de preguntar y de pensar, a mí me pone como en una instancia de alegría de estar ahí.
de encuentro y poder estar en vivo o seguir dialogando. Y entonces me parece que hay también un lugar de los teatreros de no ganarse el espacio, no ocuparlo. No sé, me parece eso. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, nada, en primer lugar, agradecerte, Alberto. Realmente vos sabés que es un... querer que vos estés en Neuquén ya viene de hace un par de años, que no lo podemos concretar. Esta vez lo pudimos concretar, aunque sea de manera virtual, pero bueno, ya va a llegar el momento de la presencialidad y seguramente integrarás este panorama federal que proponemos, digamos, para el desarrollo de las políticas culturales. Quiero agradecer fundamentalmente a los elencos que participaron y a los que no son de los elencos que participaron y que participaron, como en el caso de Sofi, por ejemplo, ¿no? Y sinceramente lo digo esto, ¿no? Y con respecto, bueno, a lo de las políticas, recojo el guante, no hay problema, lo podemos charlar cuando quieras. Este festival, este no es un festival, concretamente es un selectivo, obedece a que las obras inscriptas eran 16, ¿Mm? Estamos hablando de 2019, cuando se hizo la propuesta. De las 16 propuestas, quedaron 8 que aceptaron el convite de poder grabar el video por diversos motivos. Muchas veces eran elencos muy grandes que no podían comprometer por el tema de sanitario, digamos, la presentación de todos. Esto es así. Dentro de las 8 que aceptaron el convite, 2 se bajaron. Una en particular, la de San Martín de los Andes, del Teatro Piccolo. Bueno, ellos tuvieron un caso concreto, son 5 casos de COVID que les impidió grabar el video. Pero era una manera también, este selectivo, de poder dar continuidad y ya no dejar pasar este año, ¿no? Y históricamente en Neuquén, te estoy hablando ya de más de 10, 12 años, a diferencia de otras provincias, no se hace fiesta con los que quieren participar en competencia y los que quieren no participar de la competencia. Pero esto ya es un modismo provincial nuestro, por eso existe, de manera que también no existen en otras provincias, el encuentro de Teneas, ¿no? Que justamente es un encuentro, ¿no? Y siempre la fiesta provincial acá en Neuquén tuvo características, sí, de capacitación, sí, de plenarios y bueno, y de otras cosas, pero fundamentalmente era para la cuestión del selectivo y de no me gusta la palabra, pero sí de la competencia, ¿no? En este formato reducido lo que tratamos es justamente de poner en valor las propuestas que estuvieron circulantes y que están circulando, ¿no? Y obviamente que lo que queda pendiente es el selectivo, o mejor dicho, ya la fiesta, que esperemos que sea presencial, la correspondiente a este año, donde hay muchísimos grupos que seguramente hay producciones que se querrán anotar y que querrán participar. Pero recojo el guante, no es que me esté justificando ni mucho menos, simplemente aclarando cuál es el contexto en que se desarrolla esto. Y bueno, y para cerrar un poco, vuelvo a agradecerte, Alberto, realmente. Sería muy halagüeño si para la próxima vez podemos hacer de esto algo mucho más contundente. Lamento las dificultades técnicas que hemos tenido. Todo en esto estamos aprendiendo, es el primer formato. O sea, yo no fui instruido para hacer un selectivo virtual, ¿no? Y somos los primeros en la Patagonia que lo hacemos. Así que muchas de las cosas, de los problemas que hemos sorteado, seguramente servirán de experiencia para las otras 5
4 provincias que tienen que realizar el selectivo. De mi parte es todo y agradecerles, sinceramente agradecerles de haber participado de esto. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos, todas, todes. Y bueno, ojalá que nos sigamos cruzando en algunos momentos y cualquier cosa, la comunicación también puede ser personal, digamos, por alguna de las redes o mi número de teléfono, así que bueno, dispuesto a seguir construyendo vínculos con toda la región. Un saludo a Judith, que la vi ahí, que nos hemos encontrado ya en otros lugares. Agradecer a Elsa, a todo el equipo del INT. Así que bueno, muy contento, muy feliz de estas jornadas de aprendizaje y de también, ¿no?, de poder ver un poquito el panorama del teatro que están llevando, que están construyendo y que lo están poniendo en visibilidad. Así que bueno, agradecido por todo eso. Muchas gracias. Bueno, queremos darle la palabra a Lorena, que quería agregar algo más. Loli, con lo que vamos cerrando, y si es verdad que está... Muy cortito porque sé que estamos repasados de tiempo. Nada, como re agradecida, también pienso en algo que tiene que ver con el sector de la danza en particular, que no tenemos un instituto, que no tenemos absolutamente donde, digamos, fijar algo de nuestra producción, y este espacio para nosotras fue muy importante, y animarnos y estar presente en este espacio y enriquecernos desde una lectura de la dramaturgia que es tan, digamos, es tan fuerte como la coreografía misma, ¿no? Para nosotras es fundamental, principalmente de danza contemporánea. Así que en ese sentido, como recontra agradecidas de poder estar participando con estos grupos y con la devolución que nos hizo Alberto, que bueno, ahí nos quedamos pensando un montón, nos escribíamos por celular, pero bueno, por eso pregunté ahí que nos gustaría tener contacto con Alberto, pero seguramente bueno, lo encontraremos. Entonces, ahora sí, cerramos. Es cierto que además de Sofía Ávila estuvo, aparte de los integrantes de los otros, las obras en selección. Elsa, es Sofía, no es Sofía. Sí. Perdón, Sofía Ávila. Pensé que era un acortamiento de Sofía. Y, no. Bueno, Sofi también estuvo participando Judith del Pino, que eso quería agregarlo porque no siempre las participaciones son verbales, pero ahí estuvimos viéndola los 3 días. También entró y salió, pero volvió a entrar hoy Daniel Aguirre. Buenos días, Daniel, ya para despedirnos, estamos saludando, y Julieta Tabush estuvo también, y seguramente me olvido de alguien más. Pero gracias a los elencos, y gracias Diego, que estuvo en la producción, lo mismo Valeria Fernández, Fernando Aragón, Nicolás Mayolo y quien les habla. Así que ahora sí, hacemos el cierre final de este desmontaje. Muchísimo gusto, Alberto. Estuvimos acá todos atentos, atentas, no solamente a escuchar, que es un gran aprendizaje, porque hay que escuchar, y escuchar también por eso las producciones y las creaciones. Así que, buenos días, y hasta mañana a las 19:30 horas, que nos volvemos a ver, y están todos invitados para el veredicto y el cierre del selectivo.